Me desinvitaron del cumpleaños de mi mamá, porque según ellos no me veía bien al lado del novio de mi hermana. Mi padre me miró a los ojos y dijo, «Si insistes en venir a casa, no me llames papá». 3 semanas después, la electricidad y el internet en su casa fueron cortados. El día del cumpleaños de mi mamá. «Hola, soy Ryan, tengo 30 años y vivo en un pequeño pueblo a unos 40 minutos de Seattle. Todas las mañanas me preparo una taza de café, reviso el clima y conduzco menos de 10 minutos hasta el trabajo. Soy cofundador de una pequeña empresa tecnológica enfocada en energía sostenible. No todo el mundo entiende lo que hago, incluida mi familia. Todavía creen que paso el día apretando tornillos y reparando maquinaria. No me molesta. Nunca he sentido la necesidad de explicar. Cuando alguien me pregunta por mis padres o por mi hermana Jessica, solo sonrío levemente y digo, «Ha pasado un tiempo desde que hablamos. No estoy ocultando nada, solo que ya no le veo sentido a repetir la historia. No hemos tenido contacto en más de 2 años, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin felicitaciones de cumpleaños, nada. Un largo y silencioso espacio, como si el vínculo entre nosotros se hubiese cortado y nadie hubiera intentado repararlo. Solía pensar que la familia era todo, hasta que, hace 2 años, en el cumpleaños de mi madre, todo cambió. 3 semanas antes del cumpleaños de mi mamá, acababa de reservar un viaje y pedí días libres en el trabajo. El plan era simple: volver a casa con anticipación, quedarme unos días y ayudar con los preparativos. Como todos los años, nada extraordinario. Solo quería hacerles saber que estaba presente. Me comuniqué con mi madre de inmediato, pero fue mi padre quien respondió tras solo 2 timbres. «Estaré en casa 2 días antes», anunció con indiferencia. «Si necesitas que recoja algo o que te ayude, solo dime». Al principio, respondió de forma vaga, pero luego dudó. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extraña, más pesada de lo habitual, como si estuviera ocultando algo. «Ryan, quizás sería mejor que no vengas este año. Asumí que estaba preocupado por mi agenda». «Está bien, papá», le dije, aún sujetando mi taza de café humeante. «Todo está resuelto, no es molestia». Pero la pausa siguiente fue aún más larga, y cuando volvió a hablar, ya no era duda, era firmeza, fría. «Jessica trae a su nuevo novio este año. Es gerente, alguien importante. Habla bien, se comporta apropiadamente. Su trabajo. Bueno, no es algo cómodo de explicar. Así que es mejor que no vengas». Sentí el calor subir por mi nuca hasta el rostro. El corazón me latía con fuerza. «¿Qué diablos acabas de decir?», solté, incapaz de mantener la voz tranquila. «¿En serio estás diciéndome esto? ¿Ahora?». No lo discutió. No se retractó. No suavizó nada. Solo dijo con frialdad: «Si vienes a casa, solo avergonzarás a toda la familia. Y si insistes en venir, no me llames tu padre». Y colgó, sin dudarlo. Me quedé con el teléfono en la mano, la palma temblorosa, sudorosa. El apartamento estaba en silencio, sin televisión, sin pasos, solo yo, de pie, en medio de la sala, mirando al vacío, como si alguien me hubiera arrancado de mi propia vida. Las palabras seguían sonando, lentas y claras, como una grabación en repetición. «Si vienes, solo avergonzarás a toda la familia. Si insistes en venir, no me llames tu padre». Por un momento pensé que había escuchado mal, pero no. Cada palabra y el tono eran fríos como el hielo y sólidos como piedra. No hubo error de lengua. No había espacio para la duda, ni una grieta por donde colarse la esperanza. Apreté la mandíbula. Mi garganta se tensó como si algo se hubiera quedado atorado allí y se negara a moverse. Inmediatamente los recuerdos comenzaron a llegar. Recordé cómo pagué, en silencio, todas sus facturas: electricidad, agua, internet, durante más de 2 años. Nadie lo mencionó nunca. Y ahora me llaman la vergüenza de la familia.
Rápidamente tomé mi teléfono. Mis manos aún temblaban ligeramente, aunque mi mente comenzaba a enfriarse. Abrí la aplicación bancaria y me deslicé hasta el historial de transacciones. Solo quería ver cuánto había gastado en mi familia a lo largo del tiempo. Necesitaba un número: la factura de la luz, la del agua, el internet, todos los meses, sin falta. Cada pago se había gestionado puntualmente, automáticamente deducido de mi cuenta. Por 2 años consecutivos, casi $400 al mes. Me deslicé suavemente hasta el final. Total gastado: $9,842.17. Me quedé mirando ese número unos segundos. No porque me sorprendiera, sino porque algo dentro de mi pecho se acomodó de golpe. No era pena, no era rabia, era solo un espacio vacío. Casi $10,000. Y ahora resulta que yo soy la vergüenza de la familia. Mientras repasaba la interminable lista de pagos, una pregunta silenciosa emergió. ¿Alguna vez Jessica ha hecho tanto por nuestros padres como yo? No era celos, no buscaba crédito, era solo que, si yo era la vergüenza, ¿cuál era el estándar? Había pagado casi $10,000 en gastos de manutención, en secreto, sin pedir nada a cambio, sin siquiera mencionarlo. ¿Y ella? ¿Alguna vez tuvo que sacrificarse por algo? ¿Tuvo que rogar ayuda? ¿O solo sonreía bonito? Causaba buena impresión con un vestido encantador y aparecía con su novio exitoso. Yo no quería llevar la cuenta, solo me hacía la pregunta. Porque por primera vez en mi vida me di cuenta de que la justicia nunca fue un valor en esa casa. Me había acostumbrado a quedarme al margen desde que era un niño. En las fotos familiares aparecía frecuentemente parcialmente oculto, detrás de alguien más, o capturado en los bordes del marco. Casi nunca miraba directo a la cámara. Nadie me dijo que me hiciera a un lado, pero siempre lo hice. Jessica siempre fue el centro. En cada evento importante de la familia, cumpleaños, graduaciones, rupturas amorosas, siempre había un motivo para reunirse alrededor de ella, para consolarla, para celebrarla. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó si yo estaba bien. Jessica es 2 años mayor que yo, pero la diferencia nunca fue la edad. Ella era la promesa del futuro, la niña dirigida, la que nuestros padres mencionaban con orgullo cuando venían familiares de visita, y si me mencionaban a mí, era como una nota al pie. Ah, Ryan, creo que trabaja en algo de tecnología, ¿no? Yo solía creer que si trabajaba lo suficiente, si no causaba problemas, si manejaba todo con calma, eventualmente me verían. Pero no. Resulta que cuando te acostumbras a ser invisible, nadie nota cuando te vas. Todo empezó ahí. Ese día, mamá se quejó de cómo había subido el costo de vida, de que las facturas de ese mes se habían disparado inesperadamente, y de que sus ingresos de jubilación ya no alcanzaban. Entonces, con voz suave y vacilante dijo: «Si pudieras ayudarnos, aunque sea un poquito, significaría mucho». Acepté. En ese momento supuse que sería solo por unos meses, hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, los meses siguientes se veían exactamente igual que los anteriores. Nadie volvió a mencionarlo. No hubo final. No hubo un plan de respaldo. De vez en cuando preguntaba: ¿Jessica está ayudando en algo? Y mamá siempre evadía el tema. A veces decía: solo ayúdanos este mes. Tu hermana colaborará la próxima vez. Otras veces: tu hermana está cubriendo el seguro médico de papá. Eso tampoco es fácil. Escuché esas frases tantas veces que podría recitarlas de memoria. Yo solo sonreía. Dejaba que pasara, como siempre lo hacía, porque no tenía forma de saber si algo de eso era cierto. Así que seguí enviando el dinero, casi $400 al mes, de forma constante, silenciosa, sin quejarme. Nadie lo mencionó. No es que no me importara. Es solo que sentía que era mi deber. Pensaba que si era responsable y me mantenía en calma. Algún día se darían cuenta, pero hoy, después de todo, me llaman la vergüenza de la familia. Después de un rato,
todo a mi alrededor quedó en silencio. Me quedé allí, paralizado, sentado en el sofá. Aún tenía el teléfono en la mano. Ya no estaba enojado, ni siquiera herido. Solo una emoción clara se asentó en mi pecho. Ya fue suficiente. Abrí mi aplicación bancaria. Me deslicé hasta la sección de pagos automáticos. Ahí estaban las transferencias mensuales para cubrir los gastos de mis padres. Electricidad, agua, internet. Fui seleccionando cada una por una, y las cancelé. Sin dudarlo, lo hice con calma, no por venganza, sino por preservar lo único que todavía tenía intacto. Mi autoestima era lo único que no me habían quitado todavía. Una semana después, recibí el primer mensaje de mi madre. Mismo tono de siempre, ese tono suave, casi profesional. No mencionó lo que había pasado. No hubo disculpa, solo escribió: acabo de recibir un aviso de que la factura de internet se debe. ¿Puedes encargarte de eso? Leí el mensaje. Miré la pantalla por unos segundos y luego dejé el teléfono. No respondí. No porque estuviera intentando hacer una declaración, sino porque después de todo lo que pasó, lo primero que se les ocurrió decir fue que se venció una factura de internet. No preguntaron si estaba bien, ni siquiera un básico. ¿Podemos hablar? Me quedé en silencio. Y ese silencio para mí dijo todo. Seguido de Jessica. 3 llamadas en menos de 10 minutos. Las dejé pasar todas. Sin curiosidad, sin ganas de responder. Me quedé donde estaba, apoyado ligeramente en el respaldo de la silla, mi mirada fija en el vidrio empañado. El cielo afuera era de un gris monótono. No llovía, pero hacía frío de ese modo, silencioso y sigiloso, que anuncia que el invierno ya está rozando el umbral de la piel. Los mensajes comenzaron a llegar. Aproximadamente 10 minutos después, mamá fue la primera. «Ryan, se fue la luz. Toda la casa está a oscuras. Por favor, paga la cuenta». Levanté el teléfono y leí el mensaje en silencio. No sentí enojo ni sorpresa. Solo un vacío tranquilo se deslizó por mi pecho. El tipo de vacío que llega cuando has pasado años, cuidando a una familia y al final, eres el único que quedó para cargar con todo. Luego vino mi padre. «No hay agua. No podemos cocinar. Encárgate ya». Y después, Jessica. «El internet no funciona. Ya están llegando los invitados. Por favor, soluciona esto urgentemente». Miré el reloj. 5:12 p.m. Recordé claramente que había cancelado todos los pagos automáticos, exactamente 3 semanas antes, justo después de que mi padre me dijera que, si insistía en volver a casa, nunca más debía llamarlo papá. Y ahora, en medio de la fiesta de cumpleaños a la que me habían prohibido asistir, todo empezaba a apagarse: la luz, el agua, el internet. Cada servicio desapareció justo cuando más lo necesitaban. No respondí. No llamé. No sentí la necesidad de explicar nada. Simplemente me senté ahí, girando lentamente la taza de café frío entre las manos. Mis ojos aún fijos en la ventana, como si intentaran ver más allá de lo visible. En ese momento lo entendí con total claridad. No me llamaban porque me extrañaban. Me llamaban porque no quedaba nadie más que pudiera cargar su peso. Alrededor de las 6 p.m., mi teléfono volvió a vibrar, esta vez sin parar. Pero ya no eran solo mis padres o Jessica. Ahora también eran los demás familiares, esos que solo aparecen en los cumpleaños y navidades, pero que aún así se sienten con derecho a juzgar. Los mensajes llegaron en oleadas. Uno decía: «Qué falta de respeto, has avergonzado a tu madre delante de toda la familia». Otro, más sutil pero igual de hiriente: «Tu hermana tenía razón, gente como tú arruina los días felices». Leí cada mensaje. No respondí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya estaba cansado. Cansado de justificarme ante personas que siempre elegían a la multitud más ruidosa por encima de lo correcto. Estaba a punto de dejar el teléfono, cuando la pantalla se iluminó una vez más. Tía Lauren, la única que aún confiaba en mí, estaba llamando por video, a través de una aplicación antigua que solo ella y yo usábamos.
porque éramos los únicos que todavía se preocupaban lo suficiente como para mirarse a los ojos cuando importaba. Dudé por un momento, y contesté justo en el segundo timbre. Lo primero que vi fue su rostro, ligeramente oscurecido por la luz amarilla de la cocina detrás de ella, un lugar que conocía como la palma de mi mano. Cada grieta en la pared, cada gabinete que chirriaba al cerrarse. Pero esa noche, la habitación se sentía diferente. Se escuchaban el tintinear de cubiertos, risas incómodas y conversaciones pequeñas, sueltas al fondo. Ella me miró, directo a los ojos, a través de la pantalla. Ojos cálidos y preocupados. «¿No vas a pagar por esto, Ryan?», dijo mi tía Lauren. Su tono era ligero, como si intentara descubrir qué estaba pasando sin presionarme. La miré a los ojos, y cuando finalmente hablé, mi voz fue lenta, como si arrastrara algo que había estado enterrado por mucho tiempo. «Lo sabes, tía. Fue papá quien me dijo que no fuera». Tragué saliva con fuerza. Me dijo que si insistía en aparecer, no debía volver a llamarlo mi padre. Ella se quedó en silencio. Sus ojos cambiaron, como si estuviera observando la habitación detrás de ella, procesándolo todo. En ese momento, la llamada se volvió un caos. Pude escuchar las voces en el fondo. Me avergüenzo de él, en este día, de todos los días. ¿Cómo pudo hacer esto? Era mi madre, su voz elevada por la indignación. Mi padre intervino bruscamente. «No es para tanto. Solo he dejado de pagar unas facturas. ¿Qué clase de hombre se pone mezquino por dinero?». Otra voz, la de mi tío, añadió: «La pobre Jessica tiene que lidiar con un hermano así». Se oyeron pasos. Jessica apareció detrás de la tía Lauren, con los brazos cruzados y una mueca molesta. «¿Incluso contestó la llamada? Mamá ha estado llorando todo el día. ¿A él le da igual? ¿No le da vergüenza?». No dije nada. Solo los observé. Permanecí en silencio, como si esa fuera la única forma de defenderme. Justo cuando estaba a punto de terminar la llamada, apareció otra cara en el extremo izquierdo de la pantalla. Un joven, con el cabello perfectamente peinado y un traje oscuro, me miró con confusión y luego dijo con una sonrisa vacilante: «Hola, jefe». Su voz era algo rasposa, como si no estuviera seguro de si las palabras eran apropiadas para esa situación. Me congelé. Mi mirada se clavó en la pantalla. Inconscientemente, acerqué el teléfono un poco más. No esperaba esto. No ahí. No en una noche donde todos creían que yo era una vergüenza no digna de ser invitada. Lo miré unos segundos más, y entonces todo encajó. Su expresión, la forma en que me habló. Por supuesto, era uno de los nuevos empleados que había sido transferido recientemente desde nuestra sucursal del sur. Habíamos intercambiado unos cuantos correos. Me había enviado un par de informes. Pero nunca supe que él era el novio de Jessica, el mismo que todos estaban tratando de impresionar. La habitación detrás de la tía Lauren pareció contener la respiración. Él notó las miradas por encima del hombro. La cocina estalló en murmullos y confusión. «Espera. ¿Cómo lo llamó? ¿Jefe? ¿Eso significa que Ryan es el jefe del novio de Jessica?». Los susurros crecieron como una ola, inquietos, agitados, y yo simplemente seguí mirando la pantalla. No asentí. No lo negué. Solo esperé para ver a dónde iba todo. El joven se puso de pie. Miró más allá de la cámara hacia los demás en la sala y habló con claridad. «En caso de que no lo supieran, trabajo en Pacific TerryTech. El señor Ryan es uno de los cofundadores». Sus palabras fueron tan claras, tan contundentes, que atravesaron el murmullo, el ruido de platos, todo. Y la habitación cayó en un silencio inusual. No era incómodo. Era asombro puro. No dije nada. Solo apreté los labios y asentí suavemente. El joven volvió su mirada hacia la pantalla, abrió los ojos con una mezcla de respeto y sorpresa y dijo: «Espero que su gran presentación salga perfecta». Y entonces colgué la llamada.
Dormí profundamente esa noche, sin dar vueltas, sin levantarme con preguntas antiguas repitiéndose en mi mente. Por primera vez en años, me sentí ligero, no por satisfacción, sino porque finalmente reconocí quién era yo. No me moví en la oscuridad, no me di vueltas con viejas preguntas repitiéndose en mi mente. Por primera vez en años me sentí ligero, no por satisfacción, sino porque finalmente reconocí quién era yo. Al día siguiente, incluso antes de que la luz del sol se filtrara por completo a través de las finas cortinas, fui a buscar mi teléfono y revisé mis correos electrónicos. Como siempre, unos recordatorios de reuniones, un par de comentarios contables, y entonces noté un nombre que no reconocí en el campo de remitente: Hudson Kane. Abrí el correo. La primera línea me impactó. Lamento no haberte conocido antes. Soy el novio de Jessica. Siempre te respeté en la empresa. Arqueé una ceja, todavía recostado, y continué leyendo. Hudson escribió que estaba verdaderamente asombrado al descubrir el vínculo familiar entre Jessica y yo. Y luego, sin rodeos, escribió: no esperaba que fuera así. Terminaré esta relación. Gracias por no ponerme en evidencia delante de todos. Dejé el teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos por un momento. Me tomó unos minutos volver a abrir la bandeja de entrada y comenzar a escribir mi respuesta. Lenta, clara, sin adornos. Hudson, ese es tu asunto. No espero que nadie tome decisiones para permanecer en mis buenas gracias. Piensa con cuidado antes de hacer cualquier cosa. Y para el registro, nunca traigo a mi familia al lugar de trabajo. Presioné enviar. No hubo más pensamientos ni emociones persistentes. Para mí eso fue suficiente. Algunas cosas, una vez aclaradas, ya no necesitan nada más. Alrededor de las 10 a.m., mientras terminaba una reunión con los jefes de departamento y tomaba notas, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi el nombre: Jessica. Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, y luego presioné rechazar. No por rabia, no para hacer una declaración, simplemente porque ya había tenido suficiente de disculpas que solo llegan cuando ya todo está hecho pedazos. 5 minutos después, llegó el mensaje. Lo siento. No pensé que Hudson cambiaría así. Eres su jefe. Si tú le hablaras, seguro te escucharía. Por favor, habla con él. Pídele que vuelva conmigo. Después de leerlo, caminé hacia la ventana del pasillo y me apoyé contra ella. Revisé el mensaje varias veces antes de escribir mi respuesta. No fue ni demasiado larga ni demasiado corta. Solo lo justo para que entendiera. Hudson no se fue porque yo se lo pedí. Se fue por cómo vives, por cómo tratas a las personas, por cómo menosprecias lo que no entiendes. Porque siempre asumes que, con una voz lo suficientemente suave, puedes manipular a cualquiera. Presioné enviar. Guardé el teléfono en mi bolsillo y regresé a mi escritorio. Menos de un minuto después, otro mensaje. Sé que me equivoqué. Esta vez lo digo en serio. Cambiaré. Por favor, créeme. No respondí. Lo leí. Me senté con él un momento y nada se movió dentro de mí. No porque no me importara, sino porque finalmente entendí. La distancia entre dos personas no siempre se borra con una disculpa. A veces, lo que verdaderamente importa es cuándo llega esa disculpa. Borré el mensaje. No dejé nada atrás. Y regresé a mi vida actual. Una semana después, un viernes por la tarde, mientras caminaba de regreso desde el garaje, me quedé congelado en el porche. Mis padres estaban parados en la puerta principal, cada uno con una pequeña maleta, sus rostros dibujados por el cansancio de un viaje largo. No pregunté por qué estaban ahí. Si habían venido hasta aquí, no era una visita casual. Abrí la puerta y los recibí. Sin tensión. No fue una cortesía forzada. Solo una elección simple. No quería tener esa conversación afuera, donde el viento ya comenzaba a arremolinarse en el porche. Nos sentamos en la sala de estar.
El té sobre la mesa aún humeaba. Mi padre habló primero. Se disculpó en un tono más calmado de lo habitual. Mi madre añadió que habían estado pensando las cosas, que tal vez se les había ido de las manos y que nunca debería haber llegado a ese punto. Yo me quedé en silencio. No interrumpí. Solo escuché, intentando descubrir si esa disculpa marcaba el final de algo o el comienzo de algo más. Y como ya me lo imaginaba, mi padre cambió de tono. Somos familia, Ryan, y la familia se ayuda mutuamente. Nosotros te criamos, te enviamos a la universidad. Todo lo que tienes ahora, en parte, viene de nosotros. Lo miré. Mi rostro no cambió, pero mi postura se enderezó ligeramente. Entonces mi madre habló en voz baja, como si dijera algo perfectamente razonable. Si pudieras enviarnos unos $2,000 al mes, un pequeño apoyo. No es mucho para alguien como tú. Me quedé mirando a las dos personas sentadas en mi sala, las mismas que alguna vez me desinvitaron de un evento familiar porque creyeron que yo era una vergüenza. Y ahora estaban ahí, colocando un valor a su disculpa. $2,000 al mes. Porque yo era su hijo. Y para ellos, mi éxito era una deuda que tenía con ellos. Tras su petición, dejé escapar una risa tranquila. No fue sarcástica, ni amarga. Fue el tipo de risa que se suelta cuando alguien te cuenta una historia que simplemente no tiene sentido. Los miré. Sus ojos estaban fijos en los míos, como esperando que asintiera en señal de acuerdo. Pero no estaba enojado. Tampoco sentía lástima. Solo estaba... claro. Me recliné en la silla, mi voz serena y firme. ¿Y Jessica? ¿Cuánto aportará ella cada mes? La habitación pareció congelarse. Mi padre evitó mi mirada. Mi madre respondió con una voz más baja. Su trabajo todavía es inestable, y la ruptura con Hudson la ha afectado mucho. Asentí suavemente. Nada sorprendente. Las mismas excusas de siempre disfrazadas de lenguaje empático, pero eran solo eso, desviaciones. Levanté la mirada, los observé a ambos directamente y dije, si ella acepta apoyarlos con $2,000 al mes, yo haré lo mismo, ni más ni menos. No dijeron nada. Solo me miraron, intentando descifrar si hablaba en serio. Yo continué, más despacio. Si quieren que cubra yo todo el monto, necesitaré algo por escrito. Un acuerdo legal que confirme que, al fallecer ambos, la casa me pertenecerá completamente. Y me quedé ahí, quieto, sin presión, sin justificaciones, esperando ver cómo reaccionarían ahora que, por primera vez, yo establecía los términos. Para algo que siempre había sido impuesto como mi responsabilidad. El silencio fue denso, profundo, de repente. Mi padre se levantó bruscamente. Golpeó la palma de su mano contra la mesa de madera, volcando la taza de té, cuyo contenido se derramó por el borde y cayó al suelo. Su grito retumbó por toda la sala. Su pecho subía y bajaba con furia. ¿Estás poniendo condiciones a tus padres? Te criamos durante más de 20 años, y ahora, ¿quieres cobrarnos cada centavo? ¿Qué clase de vida estás viviendo, eh? Gritaba tan fuerte que no me habría sorprendido si los vecinos lo habían escuchado. Pero yo no me moví. No me estremecí. Me quedé sentado, las manos apoyadas en los descansabrazos de la silla, la mirada fija en él. No hacía frío, pero ya no era suave. Esperé, para que terminara antes de ponerse de pie con cuidado. Mi voz salió baja y tranquila, pero lo suficientemente clara como para atravesar el caos que él mismo acababa de crear. Creo que ambos deberían salir de mi casa. No fue una amenaza, no fue dicha con rabia. Fue una súplica simple y definitiva de alguien que había llegado al límite de lo que el respeto podía soportar. Nadie dijo nada más. Solo el sonido de las maletas arrastrándose por el piso de madera. Y el clic suave de la puerta cerrándose tras ellos. Más silencio del que jamás me ofrecieron dentro. Han pasado 2 años desde la última vez que los vi aquí. En mi propia casa. No bloqueé sus números. No cambié mi dirección de correo electrónico. No los borré de mi vida de manera tajante. Solo dejé de acercarme.
En estos últimos 2 años no ha habido una sola llamada, ningún mensaje preguntando cómo estoy, ninguna mención a mi cumpleaños, mi salud, o siquiera un básico, ¿cómo estás? Solía creer que algún día cambiarían, que algo los haría despertar, pero he aprendido que no todo el mundo cambia, especialmente aquellos que nunca han reconocido que estaban equivocados desde el principio. Sigo viviendo aquí, trabajo, hago mi vida día a día. La única diferencia es que ya no me permito ser un cajero automático emocional, siempre listo para dar y ser usado, en nombre de la obligación familiar. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es esto. La familia no es un lugar donde se puede exigir amabilidad y llamarlo amor. La familia real es aquella en la que uno es valorado como persona, independientemente de lo que tenga para ofrecer. Antes de cerrar este capítulo, quiero hacerte una pregunta. ¿Me equivoqué al decidir no regresar? ¿Al negarme a ayudar a mis padres con $2,000 al mes, aunque ahora son mayores y me criaron? Yo solía creer que mi familia podía arreglar cualquier cosa. Pero después de haber sido tratado como un extraño en mi propia casa más veces de las que puedo contar, elegí levantarme y romper el ciclo. Tal vez fui demasiado frío, o finalmente aprendí a valorarme a mí mismo en el momento justo. Déjame tu opinión. Sinceramente quiero saber qué piensas, ya sea que estés de acuerdo o en desacuerdo. Si esta historia resonó contigo, suscríbete, apoya este canal, y aún hay muchas historias por contar y por escuchar. Cuídate, y nos vemos en la próxima. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo, y activa la campana de notificaciones para más historias reales que te dejarán sin aliento.